por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia. Buenas noches, bienvenidos. Hoy en Noticias 1 vamos a hablar de derechos humanos en Colombia. El año pasado fue la continuación de un desafío mayor para el gobierno en la materia y para los defensores que, a pesar de las intenciones del gobierno, sufrieron como nunca después de la firma de la paz en 2016. Bienvenidos. Este es el mapa de los asesinatos de defensores de derechos humanos. Según la CIDH, en 2023 ocurrieron 126 en el continente y de ellos 105 ocurrieron en Colombia, que a pesar del proceso de paz sigue siendo la mayor preocupación de ONGs y organismos multilaterales. Entre 2022 y 2024, la cifra nacional de la organización Somos Defensores ha sido de 426 defensores asesinados. Además de la eliminación de defensores por parte de bandas postguerrilleras, dos fenómenos alertan a la comunidad internacional: los desplazamientos y los confinamientos. A mitad del año se tenían documentadas 121.659 personas expulsadas de sus hogares por criminales, la mayor parte en Nariño, Cauca y Chocó. Pero aún más dramáticos son los confinamientos, que solo en Chocó produjeron 19.217 casos. Le sigue Antioquia con 11.298 y Putumayo con 10.624 casos. Pero las víctimas de mayor preocupación son los niños. Aunque el miedo y la lejanía provocan un subregistro, se documentó el rapto de 142 menores para enseñarles a asesinar, extorsionar, fabricar drogas y torturar en organizaciones criminales. La defensa de los derechos humanos en Colombia es el trabajo de mayor riesgo. La mayoría no tiene esquemas de seguridad, se enfrenta a los testaferros de paramilitares y organizaciones postguerrilleras que pretenden impunidad para sus crímenes y preservar la tierra de la que despojaron a los campesinos. Esta historia particular de la defensora Rosario Montoya, pero su historia se multiplica por miles en el país. Ser defensor de derechos humanos en este país implica mucho riesgo, ¿no? Rosario Montoya lleva 30 años de su vida dedicados a la defensa de víctimas desplazadas y reclamantes de tierras despojadas, los que se creen dueños de tierras, los que no quieren que se sepa la verdad de las ejecuciones extrajudiciales y los que aún controlan el crimen en las zonas donde operaban los paramilitares han intentado intimidarla, silenciarla. Desde entonces ahí vinieron las amenazas y todas van referenciadas al tema de tierra, ¿no? Pero luego se da gravemente todos esos delitos feos, monstruosos, de los falsos positivos, que para nosotros son ejecuciones extrajudiciales, y entonces comenzaron también a llegar las amenazas, ¿no? Y en alguna ocasión se pudo determinar que quienes llamaban eran del Gaula del Ejército. En 1986 fue víctima de desplazamiento por las autodefensas en Córdoba del clan de los hermanos Castaño, en Chimá, donde nació y se crió. Dejó su tierra, pero no su mar Caribe, y aún hoy, 38 años después, la persiguen los despojadores que mantienen su poder intacto. El seguimiento, la estigmatización, y nunca han parado, ¿no? Este año tuvimos un perfilamiento que no respetan siquiera, porque estaba en compañía de defensores públicos, de la Defensoría del Pueblo, otros compañeros defensores, alguien muy cercano a la gobernación que trabajaba el tema de derechos humanos, encargado de esto, y un carro llegó, nos perfiló. Rosario afirma que los grupos armados tienen intereses sobre su territorio y que el fantasma del paramilitarismo está vivo. La situación en este momento, por lo menos en la región Caribe, es muy, muy, muy compleja, ¿no? Hemos acompañado los casos que tienen que ver con las mujeres violentadas en la Sierra Nevada, en donde hay una retoma completamente de la Sierra Nevada, que hay unas relaciones políticas allí, y el señor Hernán Giraldo en este momento es gestor de paz. Entonces uno dice, bueno, qué complejidad tan bárbara. Y si nos vamos entonces a Monte de María, donde también tenemos que ir a hacer nuestras intervenciones, la cosa todavía es peor, no pasa nada. Rosario sueña volver algún día a su tierra. Sin embargo, hasta que ese día llegue, dice que no cesará su trabajo por la defensa de los derechos de las personas que confían en ella. El gobierno nacional ha tomado medidas para evitar que los defensores de derechos humanos sigan siendo blanco de la violencia, por lo que puso en marcha un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Omar Alejandro Hernández está con la consejera presidencial Lourdes Castro. Omar Alejandro, buenas noches.
Nos acompaña a esta hora aquí en Noticias 1 la consejera para los derechos humanos, Lourdes Castro. Pues, consejera, gracias por estar aquí en Noticias 1. No, a ustedes por la invitación. Bueno, consejera, en este tema especial que estamos hablando sobre el tema de los derechos humanos, es muy amplio, sin duda alguna, pero ese 2024, ¿cuáles fueron esas acciones que adoptó el Gobierno Nacional para contrarrestar un fenómeno tan grande como este de los derechos humanos con las situaciones adversas que se suscitaron? Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar de nuestro papel en el 2024 es haber superado el negacionismo frente a la situación de derechos humanos y reconocer como gobierno que hay una situación difícil de los derechos humanos a la que hay que darle respuesta. Entonces, creo que eso es un cambio de actitud y de aproximación al tema desde un gobierno que parece poca cosa, pero es muy importante porque eso te determina también las respuestas. A partir de eso, pues evidentemente hemos venido tomando acciones en términos de política pública que se han ido avanzando durante todo el 2024 y que aspiramos que empiecen a dar frutos en este 2025. Entonces se ha trabajado lo que tiene que ver bajo el liderazgo de la Consejería en la formulación participativa del Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos, que es un compromiso del Acuerdo de Paz que estaba rezagado. Entonces avanzamos en todo el 2024 en recoger las distintas voces de los sectores en encuentros macroterritoriales, y para el 2025 tenemos pues dos apuestas. Uno, que salga el marco normativo que incorpore ese Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y por supuesto hacer la pedagogía y la difusión de ese Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, pero se adoptó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que estaba contemplado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida. Es la primera vez que en un Plan Nacional de Desarrollo se contempla el tema de los desaparecidos, y se está avanzando también se ha avanzado en el 2024, esperemos que ya esté para el 2025, la implementación de la política pública de búsqueda para las personas desaparecidas. También se ha avanzado en términos de política pública en el 2024 en la formulación de la Política Nacional de Garantías para el ejercicio de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, que también es pues un elemento muy importante, un compromiso también que estaba pendiente, y que hacia el 2025 también se espera que esté el marco normativo y comience su implementación. También hemos puesto y fortalecido la atención en temas de derecho internacional humanitario. Participamos en el 2024 en la 34 conferencia del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja. Hicimos compromisos muy concretos en el marco de esa conferencia, en los que estamos pues en la fase de implementación, como la creación de la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, que es una recomendación del Movimiento de Cruz Roja Internacional que Colombia no ha aplicado, la implementación del Plan de Acción de Escuelas Seguras, que es una declaración que se adoptó en el presente gobierno, y también todo lo que es el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo. Entonces, digamos, estamos dando en varios frentes respuestas en términos de política pública, pero también, por ejemplo, desde la Consejería hemos vuelto a los territorios
hemos creado enlaces territoriales para tener mayor cercanía con las administraciones locales y también con las organizaciones sociales para tener pues una percepción más directa de las problemáticas y poder atenderlas de una mejor manera con enlaces en el territorio. Y lo mismo estamos haciendo en términos de la implementación de la política de prevención frente al reclutamiento, uso, utilización de niños, niñas, adolescentes y violencia sexual de los grupos armados al margen de la ley. Consejera, este gobierno se caracteriza por ir a las regiones, escuchar de primera mano, y la hemos visto a usted participar en muchos de estos eventos a lo largo de lo que fue ese 2024. La proyección para este 2025 es seguir escuchando a quienes están, por ejemplo, amenazados, como lo empezamos enunciando en esta entrevista, los defensores, las defensoras, los líderes y las lideresas sociales que son el objetivo, infortunadamente, de los grupos al margen de la ley. Por supuesto, yo siempre he dicho que la Consejería Presidencial debe ser una consejería de territorio y no de escritorio. Y entonces la idea es que cuanta más presencia podamos hacer en el territorio, escuchar las distintas voces de los sectores y tener un conocimiento situado de las realidades de violaciones a los derechos humanos como gobierno nacional, y siempre intentando y buscando la concurrencia con mandatarios locales, que son los primeros respondientes, dar una mejor respuesta a las situaciones de derechos humanos. Y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, aunque es nacional, evidentemente, no es posible tener planes de acción territorializados, planes de acción, pues busca responder también a esas realidades más acuciantes en términos de lograr un impacto, una mejoría general en la situación de derechos humanos del país. Cuando uno mira el panorama en materia de derechos humanos a lo largo de la historia de Colombia, pues no es tan alentador. Por ejemplo, los organismos internacionales daban que en el 2019 Colombia fue el país más peligroso del mundo, sumado a todas las situaciones que conocemos bien que se suscitaron durante ese año. ¿Cuáles son esas acciones de cara a lo que va a ser este 2025 para contrarrestar situaciones que se presentan, insisto, en los territorios? Porque cuando uno viaja, escucha a las personas que dicen: estoy siendo violentada en derechos humanos en diferentes circunstancias, y precisamente lo que buscamos es el acompañamiento del gobierno nacional, que por fortuna para nosotros se vienen dando. La última visita, incluso que tuvimos en el 2024, es justamente la comisión, el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, pero recibimos múltiples visitas de los organismos especializados que atendimos justamente para dar respuesta a sus inquietudes en materia de derechos humanos y tomar en cuenta sus recomendaciones. Esto es algo muy importante porque veníamos de un espacio, digamos, muy cerrado para acceder a las visitas de los mecanismos internacionales al país. Eso por un lado. Y un segundo aspecto muy importante, porque además es una prioridad del señor presidente de la República, es cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos múltiples sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no se estaban cumpliendo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande durante el 2024 que continuará en el 2025 para cumplir las órdenes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y muchas de esas órdenes tienen que ver con la implementación y el fortalecimiento, la creación de políticas públicas, pero hay otras que tienen, digamos, un carácter más de reparación simbólica o de construcción de la memoria histórica, como los actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón desde principios de este gobierno, y seguiremos en el 2025 en esa tarea. Es decir, seguiremos abriendo las puertas a los mecanismos especializados, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas, y seguiremos cumpliendo las sentencias porque queremos la máxima satisfacción
de las víctimas en términos de reparación con lo que ordenan estas sentencias. Esto es un compromiso no solamente para honrar los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado colombiano para buscar la máxima reparación de las víctimas, sino también es un compromiso ético y político de este gobierno. Sobre todo esos actos de perdón que jamás se habían visto, que yo recuerde como periodista que se haya dado que el gobierno nacional, bien sea en cabeza del presidente o de algunos de los ministros, cuando se dan en esos actos de perdón, insisto, que no se habían dado, pues eso significa mucho para las víctimas. Aquí este gobierno tiene otra cosa en particular y es que trabajan en conjunto con las diferentes entidades. ¿Ese trabajo se va a fortalecer en este 2025? Claro que sí. Se han dado en gobiernos anteriores muy pocos actos de reconocimiento de responsabilidad. Que recuerde que se me venga a la cabeza alguno, el del presidente Santos por el caso Palacio de Justicia, por ejemplo, es alguno, pero evidentemente para las distintas órdenes que tenemos en ese sentido, pues sí, como usted dice, se han hecho relativamente poco. Consejera, para ir cerrando ya esta entrevista, pues hay algo que le preocupe, que de cara a lo que ya este gobierno prácticamente le faltan unos meses para cerrar y que usted bien ha hecho el trabajo, algo que le preocupe, que hace falta para intensificar en este 2025. Implementar algunas de las políticas públicas que se han formulado o se están formulando. Creo que el mayor desafío que tenemos es poder implementar para poder empezar a ver resultados, efectos concretos de esas políticas públicas que se han formulado en materia de derechos humanos. Preocupación muy grande desde la consejería porque es un tema que me toca directamente, el del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados. Necesitamos todavía avanzar mucho más en ver cómo bajamos esa dinámica tan alta de reclutamiento, uso, utilización de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto. Eso evidentemente incorpora responsabilidades nuestras en materia de prevención, en el marco de fortalecer en las mesas de diálogo y negociación de paz este tema como uno de los aspectos que tienen que fortalecerse para lograr avances progresivos en la mesa de negociación, no solamente para que estas organizaciones que están sentadas paren sus dinámicas de reclutamiento, sino también para ir pensando en la desvinculación de los menores que están en fila. Prevenir frente al reclutamiento tiene muchos círculos que empiezan desde el hogar, pasan por los centros educativos, las comunidades. Los medios de comunicación también pueden hacer mucho en este aspecto, las redes sociales, porque tenemos una dinámica en donde los grupos también están incentivando a través de las redes sociales. Entonces necesitamos fortalecer esa sensibilización, ese llamado a la acción en donde todos podemos hacer algo para proteger y para prevenir, para hacer acciones preventivas frente al reclutamiento y posibilitar entornos propicios para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan definir autónomamente sus proyectos de vida en el arte, en la cultura, en el deporte, en la ciencia, y su camino no sea el de la violencia. Son ellos finalmente la generación de la paz. Consejera, gracias por estar en Noticias 1. No, a ustedes, muchas gracias. Ahí está entonces la consejera presidencial para los derechos humanos, Lourdes Castro, en este informe especial de derechos humanos en Noticias 1. Omar, muchas gracias. La Defensoría del Pueblo, entidad encargada en preservar los derechos humanos en el país, da cuenta de que en el 2024 se emitieron más de 20 alertas tempranas focalizadas para 89 municipios de 18 departamentos por amenazas y acciones contra los defensores. Conectamos a esta hora con la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Noticias 1. Buenas noches, María Fernanda, para usted y para toda la teleaudiencia.
Defensora, ¿cuál es la situación de Colombia en materia de derechos humanos? Bueno, la situación en Colombia de derechos humanos es crítica y los derechos humanos pues tienen un rango muy amplio. Vemos diferentes situaciones que alertan de preocupación. Una es el tema de la violencia contra la mujer, otro tema es la violencia relacionada con el conflicto armado y la criminalidad organizada. Otro tema importante es el tema de los derechos humanos de los niños y las niñas, las privaciones de la libertad, todo el tema carcelario y también todo el tema de migración transfronteriza. ¿Cuáles son los más vulnerados? Bueno, no mencioné uno que es sobre el cual recibimos más quejas, que es el derecho a la salud. Entonces tenemos, digamos, es difícil decir cuáles son los derechos humanos más violados en el país, pero quisiera destacar todo el tema de vida, integridad personal, que está relacionada, y libertad, que está relacionada fuertemente con la criminalidad organizada y del conflicto armado. También la vida, la libertad sexual y la integridad, que es una situación que afecta especialmente violencia contra la mujer, contra las mujeres, niñas y niños, y también todo el tema de derecho a la salud, que como digo es el que más quejas recibimos en la Defensoría del Pueblo. Defensora, ¿cuál es la región del país donde más se violentan los derechos a los ciudadanos y cuáles le siguen? Sí, esto depende del tipo de violación de derechos humanos que miramos, pero si estamos hablando, por ejemplo, de relacionado con el conflicto armado y la violencia organizada, los departamentos del país más afectados que encontramos son Chocó, Cauca, Putumayo, Caquetá, Arauca, la zona del Catatumbo y Antioquia. Hablemos ahora, defensora, del reclutamiento forzado de niños y adolescentes. Es un claro ejemplo de violación de los derechos humanos. ¿Qué han logrado ustedes observar? Sí, la verdad es que lo que ha ocurrido el año 5 de noviembre tenemos 282 casos reportados de reclutamiento de niños, niñas y utilización en conflicto armado, en actividades ilegales. Este es un subregistro y todos los días lo podemos constatar cuando a veces se rescatan niños y niñas o se desvinculan y podemos ver que no los teníamos reportados como reclutados, es decir, tenemos apenas, estamos viendo la punta del iceberg. El 50% de los niños y niñas reclutados son indígenas y 102 de estos casos se han presentado en Cauca. Y efectivamente, otra responsabilidad grande que tienen los grupos armados es el uso y utilización de ellos como, no necesariamente directamente como escudo, pero sí los usan para evitar que la fuerza pública les ataque. También estamos viendo una dinámica que es bien importante y grave, y es el reclutamiento en la zona pacífica, el sur pacífico del país, para el traslado al Meta o al Guaviare para engrosar las filas de ejércitos que se están fortaleciendo, como digo allí, para poder hacer disputa con otros grupos que están en estas zonas. Defensora, un delito latente en el país es la trata de personas. En este delito, los tratantes violan y menoscaban los derechos humanos fundamentales. ¿Cuál es la situación actual? Sí, en la Defensoría del Pueblo hacemos un seguimiento al tema de trata de personas. Por ejemplo, vemos que muchas dinámicas del conflicto armado están relacionadas con la trata de personas por lo menos de dos maneras. Es una de las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales. Siempre nos ha preocupado mucho que los grupos armados ilegales están dedicados a economías ilegales, principalmente la del narcotráfico. Sin embargo, lo que hemos visto es una adaptación enorme a otras fuentes de ingresos relacionadas con economías ilegales, donde también se encuentra la minería ilegal, otras fuentes que ahora no voy a mencionar, pero la trata de personas. Entonces es una vinculación. Otra forma es el tema de reclutamiento, especialmente de niñas, o de alguna manera unas redes que usan los grupos criminales para hacer caer a niñas y que entren en redes de trata. Para el año 2023, de acuerdo a la información del Ministerio del Interior, pudimos recibir 264 casos de trata de personas, y entre enero y septiembre del 2024, 333 casos. Comparativamente a corte de septiembre, estamos viendo que hay un crecimiento del 26% en esta. Defensora, hay una situación que se viene dando en el país y es el tema de la migración. Muchos de ellos son víctimas de grupos ilegales como el Clan del Golfo. ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes sobre la situación de los migrantes en el país?
Yo creo que Colombia se ha caracterizado por tener una política de recepción amigable, digamos, de la política pública, de la migración, especialmente la migración venezolana. En el país tenemos más de 2.800.000 personas de nacionalidad venezolana y unas 400.000 están en proceso de regularización migratoria. Sin embargo, hay unas buenas políticas y el gobierno ha anunciado otras. Ahora bien, hay una población migrante venezolana que se queda en el país, donde también tenemos que trabajar culturalmente en ser más respetuosos de esta migración, pero hay otra que va hacia el norte, va hacia Estados Unidos, o sea, hacia Canadá, y pasa por la selva del Darién. Allí tenemos una crisis bien importante. La primera nacionalidad es la venezolana, la segunda es la colombiana, luego vienen otras como Haití, inclusive China, India, bueno, múltiples nacionalidades, y allí hay retos enormes. De una parte es una zona que es controlada por el Clan del Golfo, las denominadas autodefensas el ejército gaitanista, pero de otra parte hay una precaria respuesta institucional en la medida en que se entra, digamos, al tráfico, a la zona de tráfico de migrantes o de tránsito de migrantes. Ahí hay riesgos de niños y niñas no acompañadas, personas que quedan desaparecidas, mueren por distintas razones o violentas o no en la selva y sus cuerpos quedan allí. Y ahora pues unas políticas también que son restrictivas en Panamá, que están generando, tienen la potencialidad de generar una acumulación de población migrante en extrema vulnerabilidad en el lado colombiano. Y finalmente, ¿qué recomendaciones tiene en general para que no se presente violación a los derechos humanos? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, porque creo que quienes trabajamos en derechos humanos llevamos toda la vida preguntándonos. Yo creo que ahí hay un elemento que es el tema de la cultura de los derechos humanos. Creo que tenemos que trabajar más en pedagogía y cultura de derechos humanos, en fortalecimiento de nuestras autoridades para que realmente actúen con un espíritu de derechos humanos. Tenemos que buscar formas de enfrentar las modificaciones que ha habido en la violencia organizada y del conflicto armado. No estamos ante el mismo conflicto armado que estábamos hace 10 años y eso implica unos retos frente al tema del conflicto armado. Y yo creo que también una coherencia. Hoy la JEP, por ejemplo, está sacando la imputación respecto al reclutamiento forzado de 18.000 niños y niñas. ¿Qué significa eso en una perspectiva de construcción de paz hoy en la política de paz total? Una coherencia de respeto a la justicia, de respeto a las consecuencias de quienes no han cumplido, para que los actores que hoy cometen delitos como el reclutamiento, la violencia sexual, el desplazamiento, el confinamiento, sepan que es un crimen internacional y que las decisiones de la justicia se van a respetar. Entonces ahí tenemos un reto en garantías de no repetición. Y pues en el tema de violencia contra la mujer, contra los niños y niñas, también tenemos que trabajar más desde la prevención y en prevenir la violencia institucional, es decir, mejorar la respuesta de todas las instituciones administrativas y judiciales que intervienen en la respuesta. Defensora, gracias por acompañarnos en este especial de Derechos Humanos de Noticias 1. Muchísimas gracias a ustedes por abrirme su audiencia para presentar estos temas. Muchas gracias, María Fernanda. Buenas noches. Ya regresamos con el alcance del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, por primera vez integrada por defensores de carrera. Este es Noticias 1, la red independiente. La Comisión de Derechos Humanos viene adelantando sus trabajos en los territorios. Allí escuchan a las comunidades, quienes elevan las preocupaciones que tienen. Omar Alejandro Hernández se encuentra con el presidente de esta comisión del Senado. Omar, adelante. Gracias, María Fernanda. Julio César Estrada es actualmente el encargado de llevar los hilos de los derechos humanos en el legislativo. Su trabajo es descentralizar el Congreso y llegar a la Colombia profunda, donde los defensores son amenazados por su trabajo. Senador, buenas noches. Gracias por atender a Noticias 1. Gracias. Muy amable por la invitación. Saludar a los televidentes y gracias también por hacer este especial de un tema tan importante y tan complicado en Colombia. Senador, el panorama de los derechos humanos en el país es bastante preocupante. Las cifras siguen en aumento, pero también desde los diferentes sectores se están tomando medidas. ¿Cuáles son esas medidas que está adoptando el Congreso de la República? Varias cosas. La primera, si se solucionan problemas haciendo leyes, haciendo audiencias, pues uno iría por ahí el camino. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo institucional o interinstitucional, Congreso,
haciendo lo que tiene que hacer, las denuncias, las visitas, los recorridos, la Fiscalía en las investigaciones, el gobierno en avanzar en este tema de los acuerdos a que haya que hacer, lo que llaman las negociaciones para llegar a una paz estable y duradera o paz total, como se quiera ver, y el resto del gobierno también asignando recursos a esas regiones. Si no hay recursos es muy complicado que, digamos, la violencia se baje. Eso tiene muchas aristas, digamos. La violencia no se puede mirar en Colombia solamente de un punto de vista, sino tiene que ser integral. Senador, hay algo que caracteriza al Congreso y es el tema de los territorios. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes realizan allá en el campo? Nosotros, digamos, en la comisión, como estamos conformados por varios distintos partidos, distintas visiones de país, está formada la comisión, entonces procedemos a que cada senador, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su región, hace las proposiciones para tocar los temas de derechos humanos, o no solamente derechos humanos, también si se prestan los servicios, y cada cual dice cómo lo quiere hacer. Entonces, esas proposiciones se aprueban y posteriormente entonces uno va donde el senador quiera que se haga la audiencia, porque hay que escuchar a la ciudadanía de primera mano, con las limitaciones por supuesto que tiene eso, porque no todo se puede decir en público. Entonces esas visitas se aprovechan para que de manera individual y sin cámara ni grabación, nada, la gente cuente también la realidad de dónde está, cómo está, qué está ocurriendo realmente, para que nosotros podamos tener una visión más real también de la real problemática de la violencia en Colombia. ¿Hay alguna experiencia que hayan tenido en el territorio que le haya llamado a usted la atención? Son muchas. Yo estuve, por ejemplo, en Chaparral, un municipio muy bonito, por supuesto, su gente amables, trabajadoras, pero me llamó la atención que son estigmatizados Chaparral porque en teoría ahí nació de alguna manera las FARC. La otra que me llama la atención es, estuvimos en Amazonas por el tema de la sequía del río Amazonas, que ese es un punto muy pequeño nada más, digamos, de la real problemática. Entonces combinamos todo el tema ambiental, las afectaciones ambientales, la sequía o las inundaciones o las quemas, lo que pueda ocurrir, va a afectar a la persona, a los individuos. Entonces uno no puede ver solamente muertes, amenazas, discriminación, confinamiento, secuestro y demás, sino también hay que ver qué está pasando con el clima. Senador, permítame un momentico, desde el Estudio 1, María Fernanda le tiene a usted una inquietud. María Fernanda, adelante. Presidente, en el 2024 se siguió viendo el crimen a los líderes y lideresas sociales en el país. ¿Qué piensan de esta situación? Varios comentarios ahí y un poco la visión que uno tiene. La primera es que, sí, claro, uno no podría ver, y habría que delimitar sobre qué se conversa. Entonces, porque la violencia es, a mi juicio, es integral. Hay desplazamientos, hay reclutamientos, hay confinamiento, hay amenaza, hay homicidio, ¿no? Entonces, esa complejidad con la propuesta del presidente de la paz total, en la opinión de muchos, incluida la mía, pareciera que los grupos armados no le han puesto cuidado o la debida atención. Pareciera que con ese tema de la paz total los grupos armados se han ido es como fortaleciendo. Y para mí, es muy triste que uno, por ejemplo, en el Chocó diga, y es vergonzoso a mi juicio, que digan, no, vamos a abrir un camino, ¿cómo es que llaman? Humanitario, porque estamos en paz armada. Entonces uno dice, ¿existe la institución, existe el Estado o hay un paraestado que está siendo gobernado por los grupos ilegales? Guaviare, hace como un mes, sacan una boleta, las licencias diciendo, hoy no se abren las tiendas en San José del Guaviare. Yo estuve allá 12 horas, y a mi juicio 12 horas el Guaviare, por esa nota que sacaron, así haya ejército, policía, lo que haya allá, así el rito haya pasado diciendo abra, no le paren bola, fue cerrado. O sea, uno puede decir, en derecho pues de soberanía si se quiere,
que San José tuvo por 12 horas gobernada, o no tuvo la presencia del Estado, sino gobernado por actores armados. Senador, los defensores más violentados en Colombia infortunadamente son los indígenas. Los grupos armados se han ensañado contra ellos y tanto que los han declarado objetivo. Usted hace parte de esa comunidad. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar que esto se siga presentando en el país? Hay varias cosas las que uno podría hacer. La primera, nosotros como pueblo indígena, digamos, por creación del mundo, la historia es larga, algún día pudiéramos conversar de historia de creación del mundo. Ahí está narrado todo lo que pasó, cómo ocurrió la Grande Guerra, las masacres, todo lo que ocurrió como pueblos que somos. Eso no hay que negarlo. Somos culturas también, como cualquier otra cultura. Y en las reglas, nosotros, digamos, un poco más de 200 años, y se quiere, llegamos a un pacto, porque nosotros éramos guerreros como cualquier pueblo también, a un pacto de decir no nos sigamos matando. Vamos a respetarnos, ahí hay un pacto que lleva mucho tiempo y no lo violentamos con arreglos culturales y demás. Eso hace que nosotros veamos que la vida en verdad es, digamos, no de palabra, es inviolable la vida. Y no solo la vida del ser humano, la vida de todo lo que existe en el territorio. Y eso conlleva que nosotros sigamos defendiendo nuestro territorio, no acusando a nadie, sino tratando de convivir de acuerdo a nuestras propias tradiciones, de propia forma de gobierno. Eso debe ser de alguna manera reconocido por el Estado. Por ejemplo, la entidad territorial indígena ya debería estar puesta en funcionamiento para nosotros, con nuestro sistema de vida, sistema de gobierno, podamos también seguir en esos territorios y tener la autoridad para decirle a los actores armados: aquí nosotros estamos gobernando, tenemos ya ese reconocimiento y ustedes, por favor, no sigan interviniendo en cuestiones que ustedes desde su visión creen que están haciendo el bien y no es así. Y seguiremos hablando de paz, seguiremos luchando por la paz. Nosotros no podríamos incitar, si se quiere, a los otros a decir vamos a armarnos, vamos a hacer igual, porque nuestro conocimiento no permite, digamos, es la humanidad, es el ser humano, con todo lo que existe, para nosotros tiene vida, es necesario respeto. Pero eso es complejo porque si queremos hacer actos, digamos, de negociaciones, usted sabe que el gobierno dice, nosotros somos los que decimos si se habla de paz o no. Y usted sabe que ni gobernador ni alcalde pueden hablar de eso. El problema que pasó en Nariño con el gobernador que dijo, yo voy a hacer, qué problema que se le armó. Entonces, a mí me parece que ahí también hay que cambiar un poco la visión, ser flexible. El gobierno nacional debe ser flexible, hombre. Si en un territorio hay autoridades, llámese gobernador, alcalde, autoridades indígenas que pueden llegar a hacer acuerdos, deberían valerse, deberían tenerse en cuenta, pero no. Y es ahí pienso que se vulnera la confianza porque siempre son actores de afuera diciendo que hay que hacer, cómo hay que comportarnos a todo mundo. Ahora, lo último, en esto sí es un problema serio. Sigue siendo problemático el tema de la pobreza. A mí me parece que la pobreza sí es generadora de violencia, porque de eso se aprovechan los actores armados para utilizar a esa gente para su beneficio. Entonces usted sabe que usted una vez ingrese a eso, ya usted mira cosas y conoce ruta y demás, pues ya no puede salir. La fórmula es desapareciendo los asesinatos. Eso me parece muy complejo. Pero yo sí creo en la paz. Yo sí creo que el movimiento indígena colombiano, de lo que somos, cómo nos comportamos, sí es necesario que nos tengan en cuenta, pero usted da cuenta que no nos tienen en cuenta en esos debates de paz ni nada, sino es el gobierno nacional que decide cómo, qué temas se habla y dónde se habla, sin tener en cuenta esa realidad de esos territorios. Yo creo que ahí no puede seguir así, hay que cambiar el rumbo de esas discusiones. Por eso insistimos en que la sociedad civil debe participar, incluidos negros, afros, colombianos, el común, campesinos, en esos diálogos de la paz. No puede ser entre élites, el gobierno y la élite de los actores armados, sino esa sociedad también que vive allá. Presidente, finalmente, ¿qué reto se tiene para este 2025? Lo que va a ser el trabajo del Congreso, seguir en los territorios, escuchar a las comunidades y también dentro del recinto, lo que va a ser el trabajo aquí en Bogotá. ¿Qué se tiene proyectado? La idea que yo tengo, y creo que hay voluntad de los senadores, por lo menos la comisión, es combinar. No solamente hablar de derechos humanos per se, digamos, lo que le afecta al individuo o la familia, sino combinar todo el tema ambiental, ¿cierto? Todo
lo que haya en ambiente, combinarlo, cómo afecta a los derechos humanos o los derechos humanos, cómo está afectando también a esos territorios. Entonces hay que unirlo, no solamente ver, me desplazó, me amenazó, sino qué está generando eso también para poder tener una visión más amplia y no solamente atacar, digamos, el efecto. Hay que atacar, a mi juicio, la integralidad, buscarle solución en toda la integralidad, porque entonces si yo ataco solamente, me desplazó, te le doy algo, se fue, no, a mi juicio no podríamos buscarle soluciones integrales. Entonces la idea que tenemos es avancemos buscándole soluciones integrales, tanto en territorio, que los territorios nos digan cómo puede ser la solución. Yo soy de la idea que no podemos seguir haciendo audiencias para escuchar quejas, que está bien, reclamos, está muy bien, que no cumple, que el Estado no va, que la Fiscalía no investiga, etcétera, etcétera. Sí debe seguir, pero también es necesario decirle a la gente, ya el problema está, busquémosle la solución. Cuando venga a la audiencia, cuando venga, traiga una idea de cómo usted, que vive en esos territorios, que ha sufrido, que está allá, que mira cómo usted mira una posible solución. Yo creo que las soluciones están en los territorios mismos, solo que a veces no los entendemos, no las escuchamos y seguimos pensando que la solución la tengo yo como congresista o la tiene el ministro, la tiene ya con buena fe, sin escuchar a la gente que también tiene formas de solucionar su problema. Yo creo que eso es fundamental, escuchar y tratar de combinar esas posibles soluciones que tiene la sociedad en territorio con los instrumentos que tiene el Estado colombiano. Presidente, gracias por atender a Noticias 1. A usted y gracias por el trabajo, invitarlos a que sigan, felicitarlos también por el gran trabajo que hace, un gran noticiero, yo feliz de verlos, escucharlos todos los fines de semana y me siento muy orgulloso de que haya todavía, como ustedes dicen, la independencia en lo que dicen, eso nos parece muy importante para generar una sociedad mejor, incluyente, una sociedad en donde todos nos hablamos, pero una sociedad también que escuche y entienda que hay problemas, que ocurren problemas, que es necesario que todos lo sepamos y busquemos salidas habladas, dialogadas, para que este país sea mucho mejor. Más adelante les contaremos cuál es la mirada de la ONU a la situación de los derechos humanos en Colombia, en una tarea que realiza la representante en Colombia del Alto Comisionado del organismo internacional. Esto es Noticias 1, la red independiente. El hostigamiento, seguimiento y acoso contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos es constante. Los índices de riesgo se mantienen. En 2023, la oficina verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, recibió 98 alegaciones de homicidios de personas defensoras. A esta hora nos atiende Juliet de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Representante, buenas noches. Bueno, buenas noches, María Fernanda, muchas gracias a ustedes. Representante, ¿cómo está Colombia en materia de derechos humanos? Pues Colombia tiene varios desafíos importantes en materia de derechos humanos, pero quisiera decir también que creo que Colombia tiene la capacidad de enfrentar esos desafíos. Los desafíos están en los territorios. Es la falta de acceso a derechos económicos, sociales, a la salud, a la educación, pero también son las violencias que sufren las comunidades que están afectadas por el conflicto armado y por la presencia de actores armados no estatales que no respetan la vida, que no respetan la integridad ni de los niños ni de las mujeres. Y creo que el reto está hacer llegar al Estado a los territorios. Usted viajó por todo el territorio nacional. ¿Qué evidenció en cuanto a las condiciones en que se encuentran los y las defensoras de derechos humanos? Bueno, tuve la fortuna de viajar por todo este país tan hermoso y diverso y debo decir que una de las riquezas más grandes que tiene Colombia justamente son sus defensoras y sus defensores de derechos humanos que protegen a las comunidades, pero que también protegen el medio ambiente, la biodiversidad de este país y que son quienes están luchando para que este país conozca una verdadera democracia y tratando de promover el Estado de Derecho en territorios que han sido históricamente abandonados. Entonces he visto una comunidad de defensoras y de defensores de derechos humanos que es única. Muy pocos países tienen una riqueza tan grande como esa. Los niños son blanco de los grupos armados, mostrando una clara violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son las observaciones en esta materia?
Así es, María Fernanda. Yo creo que la preocupación más grande que nos expresan las comunidades cuando estamos en los territorios es la afectación del conflicto armado sobre la niñez colombiana en estos territorios. En algunos lugares hay tanta desesperanza que niños se están suicidando por esta razón. ¿Por qué? Porque son permanentemente amenazados de ser reclutados por estas agrupaciones no estatales, por estos grupos criminales en los territorios. Doctora Juliet, la situación de las mujeres defensoras también es riesgosa en altos niveles. ¿Cuál es el panorama? Claro, María Fernanda, las mujeres son valientes al defender el territorio, son valientes al defender la niñez, son valientes en la búsqueda de las personas desaparecidas y sufren violencias que son, digamos, específicas hacia ellas, ¿no? Violencia sexual, amenazan a sus familias, tratan de estigmatizarlas, diciendo que se dedican a otras cosas. En fin, es una carga muy grande para las mujeres defensoras defender los derechos humanos y necesitan todo nuestro apoyo y reconocimiento. Yo siempre he dicho que la paz en Colombia se va a construir gracias a esas mujeres, porque son ellas las que saben lo que realmente está pasando en los territorios y no se dejan engañar por las presuntas aspiraciones de actores armados ni de políticos corruptos. Representante Juliet de Rivero, gracias por acompañarnos en este especial en Noticias 1. María Fernanda, muchísimas gracias a ustedes, fue un placer y pues que les vaya bien a todos los que nos están viendo. Son muchas las reflexiones que deja toda la situación que viven los y las defensoras de derechos humanos en Colombia, que buscan mejores condiciones de vida para quienes viven en los territorios. Hasta aquí este especial. A ustedes muchas gracias por elegir la independencia. Recuerden que privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad, como dijo el líder pacifista africano Nelson Mandela. Buenas noches.